Soy Miguel Parra y voy a hablar acerca de la resistencia a los antibióticos. A lo largo de este vídeo iré explicando en qué consiste esta resistencia y cómo las bacterias pueden ir generándola. También iremos viendo por qué es un problema tan importante hoy en día y cuáles son las respuestas que se están planteando. Los antibióticos son medicamentos que se utilizan para combatir infecciones causadas por bacterias o hongos, tanto en personas como en animales. Hay que poner en valor lo que supuso el descubrimiento de los antibióticos. Las generaciones actuales apenas nos acordamos porque sucedió hace ya muchos años, pero las enfermedades infecciosas solían ser una de las principales causas de muerte de la población. Se estima que la llegada de los antibióticos permitió aumentar hasta en 30 años la esperanza de vida en los países desarrollados. Y es que antes de esta época, la única esperanza frente a infecciones que eran habituales era lavar con fluidos antisépticos como el alcohol o lo más frecuente era amputar las partes del cuerpo infectadas. A partir del descubrimiento de la penicilina y su producción en grandes cantidades al principio de los años 40, se abrió una carrera para el desarrollo y el descubrimiento de nuevos y diferentes tipos de antibióticos. A este periodo se le conoce como la época dorada. Fue en este momento cuando se descubrieron la mayor parte de los antibióticos que conocemos hoy en día. Este periodo duró hasta los años 60 y desde entonces apenas se han hecho nuevos descubrimientos. Los fármacos que se han ido produciendo se han generado principalmente a partir de modificaciones de los ya existentes. Pero desde el inicio de la distribución y el descubrimiento de los antibióticos, ya se puso de manifiesto que la resistencia iba a suponer un serio problema. Como vemos en la tabla, apenas a los muy pocos años de la introducción de cada uno de los antibióticos, ya se pudieron observar cómo aparecieron cepas de bacterias resistentes a todos estos antibióticos. La falta de nuevos tratamientos y el aumento de las cepas resistentes ha hecho que actualmente nos encontremos en la era de la resistencia de los antibióticos. La resistencia creciente a los antibacterianos es una de las principales preocupaciones actuales y futuras de la Organización Mundial de la Salud, desde donde llevan años advirtiendo del peligro de este problema. Y esto es debido a que las infecciones causadas por bacterias resistentes se asocian a una mayor morbilidad, una mortalidad más elevada y también un coste superior del tratamiento. El problema de la resistencia a los antibióticos cada vez se está volviendo más familiar debido a titulares de prensa que alertan de un posible apocalipsis antibiótico o acerca de bacterias ultrarresistentes que no pueden ser tratadas. Según la Organización Mundial de la Salud, se estima que alrededor de 700.000 personas mueren al año debido a infecciones resistentes a los antibióticos. Y si no se toman medidas, las estimaciones calculan que en torno a 10 millones de personas morirían al año cuando se llegue al año 2050, lo que supondría la muerte de 300 millones de personas de forma prematura por esta causa durante los próximos 35 años. Pero, ¿cómo se produce la resistencia a los antibióticos? Ya sabemos que la resistencia antimicrobiana es la capacidad de un microorganismo, puede ser una bacteria o un hongo, a resistir a un medicamento que anteriormente era efectivo frente a ese tipo de microorganismos. Pero, ¿cómo sucede? Bueno, pues la respuesta es la selección natural, la misma de la que nos hablaba Darwin. Los antibióticos, en este caso, suponen una presión selectiva que solo permite multiplicarse a las bacterias que son resistentes dentro de una población grande. Por lo tanto, si esta presión se sigue aplicando sobre las bacterias, al principio, en una población inicial en la que la mayoría de las bacterias son susceptibles a los antibióticos y pueden ser tratadas con ellas, se pasa a una población de bacterias en la que la mayoría son resistentes. Esto sucede porque las únicas que pueden multiplicarse en presencia de los antibióticos son las resistentes, por lo tanto, al final serán mayoría. Lo que se produce es un cuello de botella en la población. Pero, ¿cómo se adquiere la resistencia? Como hemos visto, para que la presión selectiva de los antibióticos genere poblaciones de bacterias resistentes a estos, se tiene que partir de una población en la que ya haya unas pocas bacterias resistentes. Estas bacterias pueden presentar una resistencia natural o intrínseca, pero lo normal, y por lo que se están generando resistencias tan generalizadas actualmente, es porque estas primeras bacterias adquieren resistencia a los antibióticos que antes no tenían, es decir, pasan de ser sensibles a resistentes.
Hay varios mecanismos para que esto suceda, y todos están favorecidos por la presión selectiva de los antibióticos. El primero de todos ellos es a través de mutación. Como las bacterias se dividen de forma tan rápida, es más probable que aparezcan mutaciones que hagan aparecer resistencias a los antibióticos. Pero generalmente la resistencia se adquiere a través de mecanismos de transferencia horizontal de material genético. Es decir, las bacterias pueden adquirir los genes que codifican las resistencias a los antibióticos y de esta forma convertirse en resistentes. Hay que tener en cuenta que los antibióticos naturales llevan millones de años existiendo en la naturaleza y de la misma forma los mecanismos de resistencia también llevan existiendo millones de años. Estos mecanismos de resistencia ya existían también en los patógenos humanos antes del uso de los antibióticos, pero su prevalencia era muy baja. La presión selectiva del uso continuado de estos antibióticos durante el último siglo ha hecho que esta prevalencia de los mecanismos de resistencia a los patógenos no haya parado de crecer. Pero, ¿cómo hemos llegado a este punto? ¿Cómo se han podido desarrollar resistencias generalizadas tan rápidamente? Pues la verdad que en parte ha sido culpa nuestra. Gracias a nuestras actividades como especie, hemos favorecido en gran medida que esto sucediera. Por un lado, las prescripciones. Las prescripciones de antibióticos se han recetado durante muchos años cuando no se debería. Muchas veces, en vez de diagnosticar la bacteria concreta que estaba produciendo la infección, se recetaban antibióticos de amplio espectro que favorecían la aparición de resistencias. Y también se han utilizado antibióticos en condiciones subterapéuticas, es decir, que no llegaban a eliminar toda la población de bacterias. Por lo tanto, quedaban unas pocas que podían acabar siendo resistentes. También en este sentido, la automedicación ha sido un gran problema. La falta de concienciación también lo ha sido. Muchas veces la gente tomaba antibióticos que tenía por casa cuando verdaderamente no sufría una infección bacteriana o estaba pasando por un proceso vírico. También ha sido muy importante la contaminación ambiental. Por ejemplo, en ganadería y en agricultura se han utilizado de forma excesiva los antibióticos durante muchos años. Los antibióticos se añadían directamente en la comida de los animales independientemente de su estado de salud, solo para que crecieran sin problemas. Y es que aún a día de hoy, más del 70% de todos los antibióticos producidos se utilizan en ganadería. También ha sido muy importante la contaminación ambiental producida por las propias empresas farmacéuticas y las localidades donde se manufacturaban los antibióticos. Muchas veces se liberaban de forma accidental o de forma no tan accidental grandes cantidades de antibióticos al medio ambiente. También hay que tener en cuenta que la mayoría de los antibióticos que consumimos también se liberan al medio a través de nuestras secreciones, ya que estos siguen siendo funcionales y activos aun cuando son secretados. En conjunto, todo esto ha generado que el ecosistema en el que vivimos sea un ecosistema rico en antibióticos y esto es lo que ha favorecido, como ya vimos, a través de la presión selectiva, la aparición de bacterias resistentes a estos. Es muy importante, por lo tanto, la utilización responsable de los antibióticos para evitar que aparezcan más resistencias. A pesar de que no se han realizado descubrimientos de nuevos antibióticos en los últimos años y que parece que la época de los antibióticos se está acabando, sí que se está trabajando en alternativas que nos protejan de las enfermedades infecciosas en el futuro. Por ejemplo, los bacteriófagos específicos de patógenos se están planteando como una de las grandes posibilidades. Los bacteriófagos son virus específicos de bacterias y mediante ingeniería genética se puede seleccionar y modificar a los bacteriófagos para que sean específicos para determinados patógenos. También se pueden añadir genes de lisinas o factores antimicrobianos y otra serie de factores que puedan afectar a la bacteria, introduciéndolos de forma artificial. Este método ya se está utilizando de forma práctica. Otra alternativa pueden ser los péptidos antimicrobianos. Son pequeños péptidos o proteínas propias de la respuesta inmunitaria y se encuentran en todos los animales. Funcionan como antibióticos de amplio espectro
y ya se ha demostrado que tienen capacidad de eliminar bacterias. Presentan también diferentes mecanismos de acción. Incluso además de matar las bacterias, podrían ser importantes para la inmunomodulación, es decir, la modulación de la respuesta inmune frente a la infección bacteriana. Al igual que los péptidos antimicrobianos, las bacteriocinas también son proteínas pequeñas, pero en este caso producidos por las bacterias. Estos péptidos suelen combatir bacterias similares o cepas cercanas a las que las producen, por lo que se les podría considerar como antibióticos de espectro reducido. También se está probando la utilización de anticuerpos específicos frente a bacterias. Estos pueden ir frente a proteínas de la membrana de las bacterias o pueden actuar frente a las propias toxinas que producen las bacterias, que en muchos casos también son las causantes de las patologías. Ya se están probando con bacterias como Clostridium difficile o Bacillus anthracis. Otra de las alternativas más llamativas es la utilización de bacterias predadoras, es decir, utilizar bacterias para defendernos de las infecciones bacterianas, como sería el caso de la bacteria Nelovibrio. Son proteobacterias y que solo se multiplican dentro de otras bacterias y al final terminan por eliminarlas. Se ha visto que son capaces de eliminar las bacterias en infecciones y producir una respuesta inflamatoria mínima en el hospedador, por lo que sí que se podrían utilizar como tratamiento. También se ha planteado la utilización del trasplante fecal, una técnica relativamente novedosa para el tratamiento de infecciones gastrointestinales. En esta técnica se introduce el microbioma intestinal de un paciente sano en el tracto intestinal de un paciente afectado por infecciones bacterianas. Ya se ha probado incluso con el tratamiento de infecciones con Clostridium difficile. Como hemos visto, los antibióticos han sido uno de los principales descubrimientos de la humanidad. Pero el creciente aumento de las resistencias por parte de los patógenos infecciosos bacterianos supone un grave peligro y se plantea como uno de los grandes retos del siglo. Será inevitable que las resistencias vayan aumentando, pero de nosotros depende que suceda más lentamente si utilizamos los antibióticos de una forma responsable. Y también depende de nosotros que se puedan descubrir alternativas a tiempo para combatir las enfermedades infecciosas de forma tan efectiva como hasta ahora. Y esto último se logrará en función de los recursos que se destinen a la investigación. No hay que olvidar que de esto dependen millones de vidas en los próximos años.